Desde los estudios virtuales de Provocatapia, la videoliteratura, aquí en Popayán, Colombia, Carlos Vicente Tapia les da la bienvenida para este videoensayo titulado Comunicación e información no son lo mismo. Bienvenidos. Comunicación e información. Dos conceptos medulares en la constitución de la civilización moderna. Usualmente, y en muchos campos, no solamente donde tenga que ver lo social, sino también y sobre todo lo tecnológico, hay una creciente confusión entre lo que es información y lo que es comunicación. Justamente vamos a empezar a hablar del tema para aclarar o más bien esclarecer gradualmente de manera explicativa, más que simplemente descriptiva, lo que son estos dos campos complementarios, paralelos, que sin embargo tienen sus diferencias esenciales. La información viene de informe. Informe no es, como podríamos pensarlo dentro de la teoría comunicológica, un reporte que se hace a un determinado público, sino que tiene que ver algo más bien con la física. Una masa informe es aquella que de alguna manera es al mismo tiempo uniforme, porque alguien ha definido o determinado una serie de procesos por los cuales todas las personas o sujetos involucrados en dicha masa quedan más o menos equiparablemente configurados con su mentalidad y su información a partir de unos datos que se han vuelto más o menos comunes. Precisamente por eso es la confusión con el concepto siguiente de comunicación. Sin embargo, el hecho de hacer común una serie de datos no quiere decir de ninguna manera que esta información sea equiparable o igual a comunicación. La información es, ante todo, un proceso que se define dentro de lo que se llama en sociología de la cultura y en la tecnología de la información, la teoría de la acción. Una acción es ante todo un proceso, un evento humano que se desarrolla con apoyo tecnológico, pero con una característica fundamental. Bien sea de manera horizontal o generalmente vertical, hay una emisión y una recepción. Pero en ese campo hay una vía de donde la información transita de manera unívoca, es decir, el emisor informa al receptor, pero el receptor no tiene generalmente posibilidad de responder a ese emisor. Hay aquí una serie de circunstancias que especificar. Los actos informativos son definidos por un emisor que generalmente de manera profesional busca los datos que constituyen esa información, los estructura conforme a un discurso que bien puede ser escrito, oral, audiovisual, y los envía a través de un canal a un público constituido precisamente por los receptores. Hasta aquí, lo que más o menos ha sido el lugar común y causa de la confusión entre lo que conocemos como información y comunicación. Así pues, la información tiene un recurso fundamental y es
la intencionalidad de un grupo profesional de informadores de ir a la realidad, tomar una parcela de eventos y enviar, después de su procesamiento de los datos que han recogido, esa información a su público. Un público que puede ser muy heterogéneo o muy homogéneo, pero que generalmente va a ser no solamente informado, sino, como ya dijimos antes, uniformado a nivel de mentalidad, a nivel de estilo de recepción y obviamente a nivel de intereses económicos generalmente asociados a la publicidad que estos canales tienen. Canales que conocemos particularmente dentro de la administración de medios, precisamente como medios de comunicación. Aunque veremos que el término es equívoco porque realmente son medios de difusión masiva de la información. Y ahora, la comunicación. La comunicación tiene un diferencial esencial con referencia a la información. Como vimos anteriormente, la información tiene toda una estructura profesional orientada a difundir un determinado contenido asociado al interés. El interés tanto del medio como se supone de sus públicos, que habría una cierta sincronización supuesta entre el interés del público y el interés del medio. Eso forma parte muchas veces de cierto populismo de los medios que dicen nosotros estamos difundiendo la información que pide la gente, cosa que no necesariamente es cierta en muchas ocasiones. Pero como ya vimos también, la información se establece y se estructura en el marco de lo que sociológicamente llamamos teoría de la acción. En la comunicación hay un avance mucho más significativo y mucho más existencial que el simplemente requerimiento tecnológico y propiamente informativo o tecnoinformativo del concepto anterior. Se basa en la teoría de la interacción y es ahí donde entra la luz monumental de uno de los grandes pensadores que dio Alemania en el siglo pasado, vive todavía por fortuna, y es nuestro querido maestro Jürgen Habermas. Habermas estableció la teoría de la acción comunicativa, pero realmente si lo vamos a notar, es teoría de la interacción social. Y es aquí donde es muy importante diferenciar los dos tipos de acción e interacción que a nivel social estamos estableciendo como base, como piso, tanto del proceso informativo como del auténtico proceso comunicativo. La información, ante todo, responde a una acción estratégica orientada a fines que a su vez responden, como ya dijimos, a intereses, que bien pueden ser institucionales o sociales. Sin embargo, hay un criterio fundamental de diferencia con la teoría de la interacción comunicativa. En la teoría de la interacción comunicativa no hay estrategia. Por eso es un equívoco cuando mucha gente entra en determinadas instituciones académicas a hacer posgrados de lo que pomposamente se llama comunicación estratégica. Si es estratégica, no es comunicación, es información. Y generalmente tiene que ver con la información
organizacional o institucional, si lo ponemos en términos privados o públicos. La comunicación, y esto fue lo importante que nos propuso Habermas, tanto en la teoría de la acción comunicativa, que es un texto de él de 1981, como posteriormente en otros muchos títulos que él ha publicado, es ante todo un proceso que tiene un margen muy grande de espontaneidad, donde los actores del proceso, que son sujetos capaces de código, de lenguaje y de entendimiento recíproco, están abiertos a experiencias, a encuentros, a sensibilidades distintas que generalmente no aparecen en la información. ¿Por qué? Porque en la información hay una acción estratégica. Si yo como medio difundo algo, busco una determinada reacción en mi público receptor. En la interacción auténticamente comunicativa, no hay eso. Existe realmente, ya lo mencioné hace unos segundos, una relativa espontaneidad por la cual los sujetos involucrados en el proceso, repito, auténticamente comunicativo, saben muy bien qué se va a plantear por parte, digamos, de A, pero no sabe cómo va a responder B. Es como si yo dijera a B 1 más 1 y B me contesta numeral. Yo esperaba que informativamente me dijera 2 y responde con algo que es absolutamente sorprendente, ¿no? Que puede ser inclusive algo irónico o creativo por parte de esa otra persona. Así pues, la diferencia fundamental es que para que haya comunicación, hay un poco de la materialización de ese refrán que dice: a caballo sobre la marcha iremos ajustando las cargas. En este caso, las cargas semánticas y simbólicas de lo que son ante todo no solamente datos, sino vivencias de los actores involucrados en el proceso comunicativo. Digamos pues que mientras el proceso informativo se fundamenta en datos, el proceso comunicativo profundamente interactivo se fundamenta en vivencias, que a su vez responden a nuevas experiencias y al desarrollo de sensibilidades para interpretar de manera diferente, de manera creativa, de manera abierta, lo que son los contenidos que se van formando gradualmente en ese proceso de interacción social que llamamos comunicación. Así pues, comunicación e información no son lo mismo. Y cuando estés escuchando de pronto o leyendo o viendo en alguna parte que se manejan como indistintos, es posible que recuerdes lo que hemos dicho en este video ensayo y sepas que hay diferencias casi que del cielo a la tierra, de la fría información a la cálida comunicación, de lo que es un impulso tecnológico en la información a lo que es el sustento relacional de la vida de los pueblos y de las personas, que es la comunicación, y particularmente la comunicación simbólica, que tiene que ver con esa segunda atmósfera en la que respiramos los seres humanos, la cultura. Soy Carlos Vicente Tapia. Por tu atención, pero sobre todo por tu reflexión, gracias hoy.
Si te gustó, suscríbete.